por ejemplo, las funciones remotas, porque todo lo que hablemos aquí se va a estar basado en funciones remotas y en el API REST de Belneo, ¿vale? Por lo tanto, los microservicios en esta aplicación he creado 3 o 4 ejemplos muy sencillos y para que puedan ser consumidos desde otras aplicaciones de Belneo o a través del API REST de Belneo. La aplicación Plan de Formación Continua, agosto del 2023, es un ejemplo de conexión a la aplicación anterior de microservicios. El proveedor o el servicio externo que voy a explicaros brevemente como conector se llama B2B Router o B2B Router, como cada uno quiera leerlo, ¿vale? Y como tercera opción, compartiremos también con todos los asistentes al curso un módulo o una aplicación, un proyecto de aplicación de VRP que va a heredar lógicamente a VRP y va a heredar también o vamos a hacer funcionarlo contra B2B Router para que veáis el uso de VRP con B2B Router. Pero claro, ¿esto qué significa? Y esto lo quiero dejar claro desde hoy para que no haya confusiones después. A partir de hoy, a partir de la entrega de este material, de estos 4 ejemplos, ¿vale? El conector, lo que es la aplicación de B2B Router, el equipo de éxito de clientes ha determinado que este tipo de servicio externo es muy importante para las empresas desarrolladoras que son clientes de Belneo. ¿Por qué? Por lo que he dicho anteriormente. Yo no voy a estar todo el mes o todos los meses o cuando Hacienda cambie de formato de XML, etcétera, etcétera, voy a estar modificando porque no tengo infraestructura en mi empresa. Yo no puedo dedicarme a ir modificando constantemente los distintos modelos que aparezcan como facturación electrónica. Y ahí es donde interviene esta empresa externa, B2B Router o B2B Router. Ellos tienen, y ahora lo veremos, cientos de modelos y cientos de formatos disponibles para vosotros, disponibles para los clientes que contraten el servicio, ¿vale? Ahora veremos los costos de ese servicio que están en su página web, lo podéis mirar si queréis mientras yo estoy hablando, aunque os lo enseñaré después, y vais a ver que para una empresa que verdaderamente utilice la facturación electrónica y día a día se va a usar muchísimo más, pagar, pues no sé, ahora veremos cuánto es el precio al año, no es un costo elevado para ninguna empresa. Y para vosotros como desarrolladores tampoco. ¿Por qué? Porque vosotros vais a tener disponible el ejemplo de VRP con conexión a B2B Router, que ahora veremos en esta segunda parte, y vais a ver que únicamente lo que tenemos que hacer es alimentar el API, las funciones de API que tiene disponible B2B Router. B2B Router tiene como, bueno, sabéis que Hacienda lo que le interesa a la agencia tributaria es que todo el mundo, a ser posible, hagamos las transacciones comerciales por facturación electrónica. ¿Vale? De esta forma, pues, digamos, tienen controlado todo lo que se compra y todo lo que se vende entre clientes y proveedores, bien sean productos, servicios o lo que sea. A Hacienda le da igual, digamos, el punto de entrada que utilicemos para las facturaciones electrónicas, ya que hay distintos puntos de entrada o empresas destinadas a, digamos, a facilitar la información en ese punto de entrada. Si vosotros lo queréis hacer de forma particular, independientemente, sin ningún servicio externo, como el B2B Router o cualquier empresa que hay, que también las hay, prestando el mismo tipo de servicio, no pasa nada. Vosotros mismos cogéis la normativa, cogéis los XML que tenéis que confeccionar y vosotros mismos en vuestra aplicación de ERP o de facturación vais modificando constantemente esos formatos y esos modelos. Pero ya te digo, yo personalmente no focalizaría el trabajo de mi empresa de desarrollo en ese tipo de gestión, ¿vale? Lo puede hacer una vez o dos porque tengas tiempo o tengas recursos humanos suficientes, pero yo personalmente preferiría siempre usar un servicio externo. Y digo siempre porque este servicio externo
principalmente lo va a pagar el cliente final. Vosotros no lo vais a pagar. Si el cliente final se da de alta en ese servicio y vosotros con los datos de acceso correspondientes utilizáis el API para conectarlo con vuestra aplicación, ¿vale? Vale, ahora veremos más adelante todo este tema. Vamos a hablar un poquito de las soluciones monolíticas, que yo les resumo muy fácilmente. Una solución monolítica para mí es un todo en uno. Es decir, tú puedes tener un servidor de Belneo, porque ya he comentado anteriormente que este seminario lo vamos a dedicar a servicios o microservicios usando funciones remotas con Belneo, ¿vale? Tú puedes tener un servidor y en ese servidor tener, por ejemplo, un proyecto de datos o de aplicación que tú quieras compartir con distintas soluciones o aplicaciones tuyas en el modo de herencia. Pero claro, como están en el mismo servidor, es un todo en uno, pues eso podríamos llamarle soluciones monolíticas, ¿no? Entonces, las ventajas, ¿cuáles serían de ese tipo de solución? Pues que son fáciles de desarrollar y mantener, lógicamente dependiendo de la complejidad siempre, ya que todas las funciones de las soluciones están incluidas en un mismo servidor de manera independiente o usando soluciones heredadas o compartidas. Son fáciles de desplegar. ¿Por qué? Porque vosotros mismos ya sabéis que podéis en un servidor instanciar las distintas instancias que necesitéis y ya está, y las vais usando, ¿vale? Pueden ser más eficientes que las aplicaciones descentralizadas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 25 servidores de clientes distintos, es, digamos, más fácil de mantener los microservicios en un único servidor que en múltiples distintos, porque habría que ir modificando en cada uno de ellos todos los microservicios que podamos añadir o bien modificar. De esta forma, por eso, vamos a ver cómo se haría con Belneo, ¿vale? Las desventajas, pues prácticamente lo mismo. Es difícil de escalar dependiendo de la complejidad, ya que si tú heredas solamente de un proyecto de aplicación o de datos, te resultaría más sencillo, pero tendría que replicarlo en todos los servidores de todos tus clientes. También puede ser difícil de probar, dependiendo, por ejemplo, de las funcionalidades que tengan esos microservicios o esas funciones remotas o esa funcionalidad que tú quieras compartir con otros servidores u otros clientes. También puede ser más propensa a errores, ya que como no es una aplicación descentralizada, pues puede contener más tipos de errores, ¿no? Básicamente sería esto así. Tú tienes distintos proyectos o soluciones en tu proyecto, en tu servidor, y las compartirías o no. Vale. Aquí, siguiendo un poco con las soluciones de microservicio, vamos a ver una serie de ventajas, ¿vale? Escalabilidad, mantenimiento, flexibilidad y seguridad. La escalabilidad, la arquitectura de microservicios son fáciles de escalar, es decir, tú por cada microservicio que hagas de forma independiente, recordar también que los microservicios al mismo tiempo pueden consumir otros microservicios, por lo tanto, podrían tener información de salida y de entrada hacia ese microservicio. Si tú lo tienes, el microservicio, muy bien documentado, pues está claro que modificando únicamente ese microservicio, por ejemplo, en un servidor, pues en todos aquellos otros servidores que tú tengas, podrías consumirlo de forma remota. Por lo tanto, la escalabilidad está asegurada. El mantenimiento, lo mismo. Como las tienes en un servidor, son fáciles de mantener, ¿vale? Porque son servicios pequeños y autónomos. Flexibilidad, lo mismo. La arquitectura son las más flexibles que la arquitectura monolítica, ¿vale? Porque una monolítica, si tú tienes, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos la típica caja de proyectos de datos o de aplicación, que es un core único, y lo que hacéis es que lo incorporáis o lo heredáis en cada solución dentro del mismo servidor. Pero si necesitamos distribuir ese proyecto, digamos, compartido para otros servidores, pues habría que replicarlo en los otros servidores, ¿vale? Si lo hacemos con esta estructura de microservicios, pues no, simplemente haciendo llamadas a través de funciones remotas o del API REST, podríamos tener un único servidor o un proyecto de ese servidor o una solución
que contenga todos los microservicios o funcionalidades que queramos compartir con otras aplicaciones u otros servidores u otros clientes. Y aquí os animo, porque, claro, si, por ejemplo, si yo os pregunto los que estéis dispuestos a tener, por ejemplo, un servidor con un proyecto de datos con determinadas funcionalidades, ponerme un verde, por ejemplo, aquellos que compartirían la aplicación a otros usuarios de Belneo, a otros clientes de Belneo, ¿vale? Tenéis en la parte inferior lo que son los botones y si le dais al verde, pues ahí podéis tener los que compartiríais, ¿vale? Y el rojo los que no compartiríais esa información. Por ejemplo, imaginaros, gracias. No dije anteriormente que estábamos usando Viddy, pero bueno, ya todos sabemos aquí que Viddy es la plataforma que estamos usando. Hacéis doble clic en la pantalla central y se maximiza. Y recordaros que en la parte inferior de los iconos tenéis el icono para levantar la mano. Si queréis intervenir en directo, pues levantáis la mano, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, si vosotros hacéis un microservicio, que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, pues tal vez os animéis a crear un servidor con determinadas funcionalidades, como queráis llamarle, y compartirla con otros usuarios de Belneo. Lógicamente, ya corre de vuestra cuenta de que ese servicio que queráis compartir o no, pues lo pongáis de pago o lo pongáis gratuito. Eso ya es problema vuestro, ¿vale? Pero os animo a que lo hagáis para que muchos otros desarrolladores pues, puedan tener distintas funcionalidades compartidas y programadas por otros. ¿Vale? Y sería más o menos así, en distintos microservicios que podíamos interactuar con distintos servidores, ¿vale? Bien, ahora vamos a comenzar, por ejemplo, con la solución, con la aplicación, con una de los 4, que se llama microservicios. Aquí veis en la parte derecha que simplemente es un proyecto de datos y un proyecto de aplicación desarrollados con la versión 33.1 de Belneo. Bien, pues vamos a ver ahora. Vamos a ver un momento. Bien, aquí tenemos el Develops, el editor de Belneo. Si alguien a esta altura no sabe qué es el editor de Belneo, que levante la mano. Aquí tenéis únicamente el proyecto de datos y el proyecto de aplicación, ¿vale? Aquí estos serían las distintas funcionalidades que yo quiero compartir con otras aplicaciones vía funciones remotas. Digo funciones remotas porque en esta versión lo que hay son funciones remotas, ¿vale? También podréis hacerlo a través de API compartiendo y convirtiendo estas funciones remotas en procesos, por ejemplo. Vale, aquí tenéis, pues nada, tenéis el API para que lo podáis usar como tal, como consumo de web service. Tenéis una tabla o variables de configuración. Y tenemos aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo de microservicio, una tabla de microservicios que nos va a servir a nosotros para documentar más o menos de qué se trata ese microservicio que habéis compartido con los demás o que simplemente vais a utilizar vosotros en vuestros servidores a modo de herencia, por ejemplo. Aquí he creado, bueno, el microservicio como tal simplemente tiene esta serie de campos, el ID, un identificador único, el nombre, la descripción larga, descripción corta, que por defecto te coge unos valores como contenido inicial, nombre de documento y nombre de la URL del documento en el caso de que ese microservicio pueda tener un documento PDF, por ejemplo, en el que podamos consultarlo. También he creado, a modo de ejemplo, una tabla de países donde contengo el nombre del país, el código ISO y la bandera, ¿vale? Bien, tengo también aquí otra tabla de informes definidos, la típica tabla de informes personalizables de VRP de Belneo. Vale. Y aquí tengo lo que serían dos carpetas distintas que las he llamado microservicios públicos y los internos. El interno, ¿por qué? El interno es, digamos, lo vais a ver ahora,
son los que yo utilizo en esta aplicación para, en este caso, obtener de una URL externa, ¿vale? De una API externa, de una URL externa, yo voy a obtener lo que sería la lista de países con esos campos, que simplemente es esta URL que veis aquí, que la podéis consultar vosotros mismos, y ahí, mediante en vez de usar el JavaScript directamente, pues utilizo estas instrucciones que tenéis aquí, las tenéis todas compartidas, y también lo tenéis en VRP, que sería el script de web service, que sería este de aquí. ¿Vale? Aquí le pasamos los parámetros mediante variables y lo usamos. Yo personalmente lo uso directamente siempre así. Creamos el manejador de objetos, le paso los parámetros correspondientes a través de la variable y en el retorno compruebo el retorno y a partir de ahí pues voy añadiendo, en este caso, modificamos o creamos la lista de la tabla a través de la lista obtenida por el JSON, ¿vale? Y ya está. Y aquí pues lo que hago es que le paso también lo que sería la bandera como tal, que la tengo también en ese mismo servidor. Ahora lo veremos en ejecución y lo veréis más claro. Y después tenemos aquí los servicios públicos, ¿vale? Aquí tenéis estas funciones que serían, digamos, las que vosotros desde otras aplicaciones externas ejecutaríais para que se os devolviese la información de este microservicio o esta función remota, ¿vale? Tenéis aquí un par de ellos, ahora lo vais a ver en ejecución. Tenemos la validación del BIES. ¿Qué es el BIES? Pues el BIES no es nada más que una base de datos a nivel europea que controla si una entidad fiscal, si es de España, y el CIF está, digamos, permitido para hacer compras y ventas intracomunitarias. Entonces, esta pequeña función te retornará un JSON, que es este de aquí, ¿vale? Si alguien no entiende cómo está hecho parte de esto, que yo creo que no, que todos entendemos a esta altura, cómo están las variables, cómo se pasa, cómo se retorna de una función remota, y lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a verlo en ejecución porque prácticamente este microservicio son 2 o 3 ejemplos, no hay más, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Bien. Aquí la típica aplicación, vamos a abrirlo un poquito más, ¿vale? Tenemos la tabla de microservicios, que es donde os he dicho que únicamente le voy a poner un identificador, una descripción y una serie de campos a nivel informativo, para que tengamos documentado básicamente de dónde viene para nosotros esta información, ¿vale? En este caso viene de este fabricante, de esta URL, donde me descargo la descripción con las banderas y demás. Después tengo otra que es para obtener la ficha del país, es decir, la misma ficha, pero partiendo de su código. Ahora lo veremos en ejecución y lo vais a ver. En este caso no hay documentos externos, no hay nada, ¿vale? Tenemos también el cómo obtener definición de informes de las referencias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tengo aquí un informe y basándome en esta de aquí, de informes, yo puedo, veis que aquí como ejemplo hay un informe de VRP que se copia directamente en este campo objeto de este microservicio, ¿vale? Estos informes como tal podría ser tranquilamente informes exportados de VRP de manera individual y dados de alta aquí como microservicio. ¿Por qué? Por ejemplo, podríais tener una aplicación de cada cliente y que cada cliente llamase al microservicio y se importase cualquier referencia de informe. En este caso podría hacer un informe que vosotros hayáis desarrollado directamente en vuestra aplicación y le pongáis como referencia, pues no sé, el CID de cliente final o el número de empresa y la referencia, ¿vale? Ahora veremos cómo se usa esto o cómo se obtiene esto de aquí. Y aquí tenemos otro microservicio que es la validación, que únicamente, como esto es, aquí tenéis la URL, ¿vale? De Europa, donde podéis ver todo el tema del BIES y el API, cómo se consulta. Vale,
Aquí tendríamos todos las banderas ya importadas, digamos, en este microservicio, y este contenido que hay aquí es el que se va a consumir desde otras aplicaciones. En este caso, ahora vamos a ver cómo consumir este microservicio desde la aplicación del Plan de Formación Continua agosto 2023, que es la siguiente aplicación. Aquí tenemos las utilidades y aquí, por ejemplo, yo puedo validar un BIES. Sí, pongo la ES de España, lo tengo puesto a modo de ejemplo. Y aquí el CIF, en este caso creo que es el CIF de Belneo, le doy a aceptar, me conecta automáticamente con el web service y me devuelve un JSON. Y para nosotros el importante sería de que si ese CIF o ese BIES de esa empresa es válida o no. Esto lo podemos aplicar, si queréis, también en VRP, llamar a una función remota de este microservicio para que tengamos en la ficha del cliente o el proveedor o la entidad si dispone de un BIES válido o no ese cliente o ese proveedor, ¿vale? Claro, aquí lo tengo puesto, ¿ve? Me retorna el valor valid 1. ¿Por qué? Porque aquí en la función tengo puesto esos mensajes. Vamos a ver aquí, ¿no? Exactamente, aquí tengo el mensaje y aquí van puesto todo eso. En el proyecto de aplicación, vamos a continuar con este mejor. Aquí tenemos actualizar la lista de los países, ¿vale? Esto simplemente es que te va a conectar desde el web service, se va a traer de ese web service remoto toda la información de los países y la bandera y automáticamente te lo va a dar de alta en la tabla de países de esta aplicación de microservicios. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito. Vale. Y aquí, en el caso de que nosotros hubiésemos vaciado la tabla, por ejemplo, pues tendríamos de nuevo la importación aquí. Claro, vosotros podéis decir, bueno, pero esa función remota la puedo incorporar en cualquier aplicación. Sí, claro, podéis copiarla, toda la funcionalidad de una aplicación a otra. Pero se trata de tener un único punto en el cual podamos compartir funciones remotas con otras aplicaciones a modo de microservicio. Y compartirlas si queremos, lógicamente, con las credenciales correspondientes con otros desarrolladores de Belneo, ¿vale? Y aquí tenéis el API REST tal y cual lo conocéis actualmente. Entonces, esta aplicación la voy a cerrar como tal y voy a abrir la otra solución, que es la del plan de formación continua, que es la segunda aplicación, que es básicamente un ejemplo de cómo consumir el ejemplo anterior, ¿vale? De los microservicios. Pues voy a abrir aquí esta de aquí, plan de formación continua, ¿vale? Aquí únicamente tenéis dos variables globales que se alimentan en el AutoS del usuario y la clave de la función remota, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se valida el BIES, ¿vale? Pues únicamente desde cualquier aplicación de Belneo vosotros utilizáis, en este caso de que sea este servidor, utilizaríais la función remota pasándole los parámetros correspondientes. En este caso el servidor es uno que yo tengo mío de pruebas, el proyecto de datos y las credenciales de usuario y contraseña, ¿vale? Y en este caso el país y el CIF que se le pasa como parámetro. Aquí tenéis también cómo obtener la lista de países, pues lo mismo, ¿vale? Con esta función lo copiáis en cualquier aplicación vuestra y aquí a modo de ejemplo lo que hago al principio es que vacío la tabla y después la función remota que me llama, ¿vale? Que lo que hacemos es descomprimir con la función string uncompress el contenido que me devuelve, ya que a la hora del envío lo que hacemos es que lo comprimimos como tal. El dominio IP, proyecto de datos, usuario y contraseña y lo que me retorna. Y aquí, en este caso, lo que hago directamente es utilizar la instrucción JSON de que me cree o modifique la lista de países desde el JSON.
porque aquí en la variable res tenemos el resultado de la llamada a la función remota. Y aquí directamente damos de alta, modificamos en la tabla de países de esta aplicación por el índice ID. Y ya está. Los informes, exactamente igual. Sí, aquí voy únicamente usando la función remota. Entonces, de esta forma podéis tener, pues no sé, cientos de funcionalidades, cientos de cosas comunes que tengáis en cada una de vuestras aplicaciones y llamarlas a través de la función remota con el web service y con los microservicios, ¿vale? Aquí tenéis las aplicaciones, por ejemplo, tenéis esta de aquí, vamos a ejecutarla para que veáis el comportamiento. Imaginaros, por ejemplo, que esta aplicación, en vez de decir esta de plan de formación continua, pues, por ejemplo, VRP. Entonces, si en VRP nosotros tenemos que importar la tabla de países, por ejemplo, teniendo esta misma estructura, por ejemplo, aquí creo que vacío tabla, ¿vale? Se va a hacer la tabla como tal, y desde aquí vamos a importar la lista de países. Y aquí no ha tardado nada en conectar con la otra aplicación mediante funciones remotas y descargarse la aplicación. Aquí tenemos otro ejemplo de que, bueno, si yo busco un solo ISO, se me va a abrir un pequeño formulario con lo que me ha importado a través de las funciones remotas, ¿vale? Aquí tengo también una simple opción de cómo exportar e importar a CSV. ¿Por qué lo he puesto como relleno, digamos? Porque aquí tenéis en el ordenador de países exportar y lo que hacemos directamente es generar el fichero desde la lista que tengo en pantalla y solamente utilizo una instrucción. Y para importar, ¿qué es lo que hago? En el caso contrario, si yo importo, pues hago lo mismo, es decir, simplemente utilizo crear o modificar lista desde CSV en disco, ¿vale? Con estas instrucciones, pues se ha cumplido el ciclo completo de las instrucciones para manejar CSV como tal. Aquí lo tenéis, ¿vale? Hay distintas pruebas. Los informes. A ver, aquí no hay ningún informe. Si yo estoy en VRP y yo quiero importar un informe desde la aplicación de microservicios, esta es una pregunta muy recurrente en soporte, el cómo puede, en vez de exportar el JSON a disco y después posteriormente importarlo desde la instrucción importar JSON, pues lo podéis hacer de esta forma. Tenéis definidos los informes de cada cliente con su propio identificador en la aplicación de microservicios. Le damos aquí y aquí le digo que sí y me pide la referencia, que creo que era VRP. Vale, sí, esa era. Actualizo y aquí ya me ha importado este informe para ser utilizado en esta aplicación. Entonces, generalmente podíamos tener por cada cliente nuestro distintos informes y desde la aplicación propia o desde VRP hacer una llamada a este microservicio que tengáis para que se importe todos los informes propios que tengáis diseñado para ese cliente. Claro, aquí está pensado como microservicio para que dure poco tiempo ese tipo de importación y este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo, como vosotros sabéis, si yo me voy a VRP y exporto todos los informes, se me genera un único fichero JSON con todos los informes que yo podría importar aquí. Pero claro, a la hora de importar ese único JSON desde la aplicación final a través del microservicio, tardaría muchísimo más tiempo, porque en VRP hay un montón de informes. Por lo tanto, es preferible que tengáis informes individuales para cada empresa, por ejemplo. ¿Vale? Las utilidades, validar un BIES, pues lo mismo. Aquí únicamente he puesto a modo de validar un BIES, ¿vale? Aquí en la aplicación, pues simplemente aquí, este tema ya debéis de conocerlo, tenemos val BIES, yo le he puesto una
un valor a mano, una variable. Todo esto podéis configurarlo y ponerlo como formulario, lógicamente, ¿vale? Donde me pide el país, el ES, por ejemplo, y un CIF, que sería el de Belneo, modo de prueba, y llamamos al web service como tal, ¿vale? Este web service, pues utilizaría, o este proceso, perdón, utiliza la función remota, que es donde se emplea esa función para llamar al web service que le retorna el valor. Es decir, en esta función yo no veo el contenido de la función remota, yo no lo sé. Imagínate que vosotros, cualquiera de ustedes, comparte de forma pública o privada un servidor con múltiples microservicios, que yo personalmente lo recomiendo que alguien lo haga, de pago o gratis, como quiera, y ahí entre toda la comunidad de Belneo podáis crear un servidor con múltiples microservicios que puedan ser utilizados para todos los desarrolladores, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos, nada, el tema de obtener la lista, lo mismo. Aquí únicamente se ejecutan los procesos que están aquí, básicamente, ¿vale? Los que están aquí en el proyecto de datos son los que se ejecutan desde la interfaz. Lógicamente estos son privados. Bien, yo creo que esto por aquí todos nosotros deberíamos conocer un poco cómo está hecho esto. Si hay alguna pregunta por ahí, que veo que no hay nada, pues si alguien tiene algo que preguntar sobre esto, microservicios, que son básicamente funcionalidades que podemos realizar con funciones remotas, y ya está, ¿no? Vale. Voy a pasar al último, a la otra aplicación, que va a ser esta de aquí, de ¿dónde está? B2, aquí, la de B2B Router, como tal. Pero primero vamos a ver un poco el tema de B2B Router. Vale. ¿Qué significa esto? Este es un proveedor de servicios. En este caso es un programa de facturación que podéis ver online también. Aquí tenéis los precios y es lo primero que os voy a enseñar. Porque, hombre, está claro, si fuese gratis mejor, pero como no es gratis, pues nada, ¿no? Aquí tenéis lo que le costaría a una empresa que haga uso realmente de la facturación electrónica. Bien para autónomos, profesionales, para pymes o de forma gratuita para que podamos ir probando, ¿vale? Hacienda cada vez, o el gobierno español, o la agencia tributaria, va o está obligando poco a poco y va poniendo fechas límites, aunque la va posponiendo por temas técnicos, la obligatoriedad en una fecha indeterminada de que todo el mundo utilicemos la facturación electrónica de un modo o de otro. Entonces, aquí tenéis los precios que le costaría a un cliente vuestro lo que sería el uso de la facturación electrónica a través del servicio de B2B Router, ¿vale? Lo que sí no os cuesta nada, ¿vale? Bueno, nada entre comillas, porque lleva mucho trabajo y mucho, sería la aplicación de B2B Router que nosotros en el equipo de éxito de Belneo estamos desarrollando para ustedes, ¿de acuerdo? Y que mes a mes, y esto quiero dejarlo claro, pretendemos todos los meses, en el mismo plan de formación continua de ese mes, entregar una actualización. Hombre, si algún mes no entregamos alguna actualización porque no nos haya dado tiempo de incrementar alguna funcionalidad más, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, procuraremos incrementar opciones, porque hay muchas que implementar, ahora lo vais a ver. Y también, pues bueno, si en ese mismo curso de plan mensual no podemos explicar por falta de tiempo o para no intervenir en el tema de ese mes, pues también podríamos hacer incluso, o podría incluso hacerlo yo, hacer un vídeo explicando las novedades de esta versión de B2B Router, ¿vale? Vosotros únicamente la vais a copiar, instalar y ya está. Aquí esta solución de B2B Router no tiene nada, ¿vale? También es una aplicación independiente. Sería el conector como tal. Este es el conector. Aquí vamos a conectar con la solución o con el API REST
de B2B Router y aquí lo vamos a tener todo. Lo que sucede es que aquí vamos a tener otra aplicación que sería VRP, que en este caso no es que sea VRP, sino que básicamente va a ser la herencia de la aplicación que tiene la de B2B Router y VRP, ¿vale? Ahora lo veréis en ejecución, las funcionalidades que de momento hay, que no están completas porque hay que hacer todavía mucha conexión con el API que ahora os explicaré, ¿vale? Este sería el esquema como tal. Tenéis esta aplicación y ya está, ¿vale? Voy a abrir, por ejemplo, y me voy a saltar un poco el pequeño guión del curso. Voy a abrir esta de B2B Router, la voy a ejecutar. Vale, aquí veis lo que es el típico VRP como tal, pero en la configuración de la empresa, hemos comenzado por ahí porque es lo básico, ¿vale? En la configuración de la empresa, pues habrá modo de tabla extendida, tabla de tensión, lógicamente, unos datos o los datos mínimos para que tú puedas conectarte, digamos, al servicio que tú tengas en tu servidor, ¿vale? Que sería el de donde está el conector de B2B Router, que sería este de aquí. Sí, ¿dónde está este conector? ¿En qué servidor? ¿Vale? Esto sería esta mínima configuración, usuario, contraseña, lo típico de una función remota, exactamente igual, ¿vale? Y aquí tenemos, si yo me voy a facturas de ventas, la típica pantalla que tendríamos que ver en esta personalización. Bueno, ya después debatiremos en futuras sesiones qué tipo de columna o información queréis mostrar aquí. Pero aquí lo importante es que conozcáis, digamos, si ha sido el estado en el que está en B2B Router, que ahora vamos a ver que hay distintos estados, factura aprobada, rechazada, etcétera, etcétera, lo vamos a ver. Y si tiene DIR 3 o no, que ahora lo veremos, y la unidad organizativa a la que corresponde. Todo eso, aquí tenéis un formulario también de una tabla extendida, que le hemos llamado este de aquí, donde está la unidad organizativa, unidad contable, es decir, estos son datos obligatorios que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar de alta a un cliente, por ejemplo, en VRP, si ese dispone de facturación a una entidad pública, a un colegio, una administración o algo, pues se debe tener del DIR3, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en pantalla y esa información iría básicamente aquí. Pero claro, si yo me voy aquí a esta página, ¿vale? Y veo los códigos DIR3, aquí podéis ver que es un código DIR3 con más detalle que lo que yo he comentado, ¿vale? Que básicamente está compuesto pues de aquí órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable. Es decir, si yo emito, por ejemplo, una factura a un colegio de Sevilla, por ejemplo, pues tendré que saber estos datos porque va a ser tramitada electrónicamente y va a ir a su destinatario de forma automática a través de servicios B2B. Estos datos son obligatorios. ¿Qué es lo que pasa? Que B2B Router tiene una base de datos ya integrada con cientos de miles de datos de clientes y de organismos públicos, ¿vale? Totalmente formalizados y legalizados con este tipo de información. Entonces nosotros, cuando, por ejemplo, si yo quiero buscar un DIR3, yo diría aquí, por ejemplo, DIR3, pues no sé, Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, ¿vale? Si yo quiero conocer un DIR3 de alguna entidad, pues lo puedo buscar aquí, de esta forma. Entiendo que estas páginas estarán indexadas por B2B Router, por eso nos aparece aquí en el buscador. De todas formas, también existe un API de pago, que vamos a ver ahora también, ahora lo mostraré. Si yo entro aquí me aparecen los datos
de las distintas unidades organizativas, oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora. Estos serían los datos que deberían de ir reflejados en la factura antes de ser enviada al servicio de B2B Router, ¿vale? Aquí nos muestra información, claro. Aquí nos muestra dos campos muy importantes que son los que también rellenamos en la factura de VRP. O se hace de manera automática o lo ponemos nosotros la primera vez que damos de alta al cliente. Que sería el método de entrega, que sería el punto de entrada por el que va esa información, el transporte que le dicen ellos, y el tipo de documento, ¿vale? Ahora vamos a ver que hay un montón de transportes y un montón de tipos de documentos de entrada. Si nosotros tendríamos que desarrollar uno por uno todos estos formatos, pues nuestra empresa necesitaría de recursos suficientes para poder afrontarlo. De ahí esto de aquí, lo que comentaba antes. Siempre que tengáis un cliente potencial con este tipo de necesidades, tenéis que dejarle claro que se va a hacer a través de un servicio totalmente oficial, totalmente homologado por la agencia tributaria, ¿vale? Y que tiene un costo, independiente de las modificaciones que vosotros tengáis que hacer en vuestra aplicación de gestión, que en este caso Belneo os lo va a facilitar en la mayor medida de lo posible, actualizando mes a mes la aplicación de B2B Router, que ahora veremos, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que aquí es donde va a estar, en la factura, es donde va a estar la información necesaria para que básicamente es esto, el transporte, para que podamos después, mediante una selección de facturas o de una tabla, perdón, de una tarea en el servidor, o como queramos ponerlo, que se vaya enviando a B2B Router, al servicio de B2B, ¿vale? La información que queda pendiente de tramitar como facturación electrónica. Y también actualizar los datos. Claro, esto de aquí todavía no está hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque queda todavía mucha información que depurar, por otra parte, por el departamento de éxito, en lo que serían las tablas maestras y los datos que ahora veréis. Básicamente, este sería lo que haríamos desde VRP, nada más que esto, disponer de una tabla de extensión con esta información y los procesos correspondientes que puedan enviar. Aquí, si yo me voy a la aplicación de VRP, que es esta, pues básicamente no tengo hecho nada al respecto. Es decir, simplemente enviar, que no hace nada porque no está hecho, y aquí tampoco, ni los estados, ¿vale? Que sería, primero tengo que probar, o teníamos que probar en el departamento de éxito de clientes, probar, porque hay que dar de alta al cliente con formato específico, hay que tener en cuenta mucha información previa. Entonces, ahora aquí, en esta aplicación online, bueno, ya no voy a poner más precios, aquí tenéis las distintas funcionalidades que se hace en esta aplicación, ¿vale? Que esto es totalmente funcional. También tenéis para el sí, tenéis para todo, ¿vale? Ahora lo vemos un poco por encima. Esta funcionalidad, si yo entro aquí, por ejemplo, esta sería la aplicación que un cliente final vería si contratase el servicio directamente con B2B Router. Sí, vería una aplicación donde tendría que añadir los contactos, ¿vale? Que normalmente la plataforma de B2B tiene la posibilidad de importar archivos, exportarlo o poner un nuevo cliente, un nuevo proveedor. Entonces aquí yo he creado un par de clientes, ¿vale? Con unos datos ficticios, algunos válidos, ¿de acuerdo? Aquí hay unidades organizativas, que serían las distintas entidades públicas a la cual este cliente puede facturarle. Aquí aparecerían las facturaciones electrónicas emitidas, las recibidas, las personas o los contactos que tenga esa entidad. Aquí podríamos ver un montón de información distinta, ¿vale? Entonces, pretendemos trasladar al módulo que hereda B2B Router de VRP, trasladar en la mayor medida de lo posible lo que se hace en esta aplicación, porque muchas de lo que se hace aquí lo podemos hacer tranquilamente con VRP y otras no, que hay que integrarla y añadirla, ¿vale? El apartado de, bueno, aquí podéis modificar, añadir,
Aquí podríamos añadir unidades organizativas, ¿vale? Que sería buscando alguna, el departamento, en fin, todas estas cosas que son válidas del GIR 3 como tal. Después os daré unos enlaces en el mismo YouTube, lo veis aquí, de algunos vídeos que es importante que veáis, y en la información que os mandaremos, pues también os pondré esos dos enlaces de esos dos vídeos para que veáis con más detalle cómo funciona este servicio, ¿vale? Porque desde Bellneo y desde el equipo de éxito de clientes llevamos mucho tiempo examinando este servicio y creo que puede facilitar mucho la labor a muchísimos de vosotros. Siempre con la colaboración de Bellneo, claro, en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Bien. En la parte de ingresos, que ellos les llaman ingresos, verdaderamente para nosotros serían las facturas emitidas, las facturas recurrentes, los presupuestos, los pedidos, los avaranes y el catálogo de artículos, ¿vale? Ellos los tienen de esta forma, ¿por qué? Porque, según me comentaron, de forma genérica para multitudes de aplicaciones de cualquier fabricante. Entonces, han optado por ponerlo así. Si yo aquí creo una nueva factura electrónica, ¿vale? Pues lo típico, sí, esta información que vais aquí es la que nosotros nos vendría automáticamente a través de la aplicación de VRP, enviando la información en el proceso anterior que hemos visto, rellenaría automáticamente toda esta información, porque estos datos ya la tendríamos en nuestra aplicación de VRP, ¿vale? Todos estos datos, la fecha, la serie, fecha de aplicación de impuestos, y toda esta información que nos pide B2B Router es la que tenemos que, digamos, adaptar, perdón, en este caso, mediante tabla de extensión en VRP, en la aplicación que hereda VRP, ¿vale? Aquí tenéis las líneas, los datos de las líneas, en fin, todo tipo de cosas que veáis, ¿vale? Notas, del cobro, los datos de cobro, en fin, todo esto tiene que ser rellenado automáticamente a través de la llamada al API de esta nueva factura, ¿vale? Descuento, cargo, documento, entrega de mercancía, en fin, todos estos datos. Como veis aquí hay mucho trabajo que hacer. Hemos empezado bastante bien con ello. Tenemos facturas recurrentes, presupuestos, pedidos, es decir, tener cuidado que en B2B Router existen dos tipos de servicios. El servicio final, digámosle, servicio para producción, y el servicio para pruebas. Por lo tanto, vosotros, aquel que os interese probar, por lo menos, probar el servicio cómo funciona, pues os dirigís a la página de B2B Router, os ponéis en contacto con ellos, les decís que, bueno, que habéis visto en un seminario de Bellneo este servicio y que queréis probarlo en modo demo y utilizar su API. Ellos os pondrán en contacto con vosotros, os darán usuario, contraseña, dirección de API, URL y todo este tipo de historias, ¿vale? Pero al menos que lo probéis, ¿vale? Y veáis si os merece la pena o no. También tenía planeado para hoy el que asistiesen técnicos y responsables de B2B Router, pero por temas de vacaciones, como muchos de nosotros, muchas vacaciones también, pues es imposible. Entonces lo hemos emplazado a ver si para el mes que viene, algún día, pues no sé, dentro del plan de formación o fuera del plan de formación continua, damos una sección online para que todas aquellas preguntas que necesitéis resolver sobre este servicio, pues las pueda responder los técnicos de B2B Router mejor que yo, porque nosotros verdaderamente en Bellneo lo que estamos es trasladando esta información y este API a VRP, ¿vale? Entonces habrá cosas que las tengamos mal definidas y tengamos que volver a redefinirlas en tablas, en enlaces, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de ahí sí es bueno vuestra colaboración en este aspecto. Si vosotros contactáis con ellos y hacéis pruebas y veis cosas en el API que a lo mejor están mal definidas por nuestra parte, nos lo comunicáis, lo conversamos y lo modificamos, ¿vale? Insisto, esto va a ser modificado mensualmente por nosotros, por lo tanto, estamos siempre abiertos a que cualquier colaboración de la comunidad de Bellneo incorporar cualquier mejora ahí dentro, ¿vale? Aquí tenéis gastos, que serían facturas de compra, facturas recibidas. Pues ahí haríamos prácticamente lo mismo. Cuando entráis aquí, veis todo lo que tiene y todo lo que vais a ver ahora que podemos hacer a través de su API, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenéis si solicitáis la versión demo, pues tenéis aquí prácticamente lo que sería
distintos métodos de integración que ellos tienen por defecto. Esto es básicamente transparente, ¿vale? Esto es simplemente según el tipo de servicio que tú contrates, pues así lo tienes. Yo en este caso tengo activo, porque tengo activo lo que sería el API REST, que es lo que me interesa a nosotros. Utilizar el API REST y procesar el API REST. Ellos tienen aquí un conector para Windows, tienen un conector aparte para servidores FTP, porque hay aplicaciones todavía que actualmente trabajan con información mediante FTP, envío y recepción. Tenéis aquí el típico VRP que tanta lata da en los vídeos por YouTube. Tenéis Jagger, que no sé lo que es, no lo he visto nunca. Tenéis clientes FTP, Technology One RP, y me constan que tienen un montón de conectores más. Simplemente aquí ponen algunos, varios de ellos, para que sepamos que existen conectores. Configuración de envíos. Perdón. Otra serie de configuración de tipos de envíos que podéis hacer a la hora de configurar documentos, pues tenéis aquí, ¿vale? O enviarlo automáticamente. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué ponen aquí Excel, CSV, PDF? Todo este tipo de información que actualmente se pueda exportar e importar, ya os aviso de antemano, y así lo vais a ver si visualizáis los vídeos de BW Router que os vaya a decir, que os vaya yo a decir. Esto tiende a desaparecer legalmente. Sí, legalmente únicamente va a estar la facturación electrónica de punto a punto, sí o sí, y ya está. No va a haber nada más. Oye, ¿cuándo va a estar? Pues no lo sabemos. Cuando el Estado nos informe periódicamente de los avances que van haciendo y de los puntos de entrada, etcétera, etcétera. Pero insisto, para eso vamos a hacer un seminario con los técnicos de BW Router y que nos informen, porque ellos sí están al día en todo este tipo de historias, ¿no? Ya que ellos tienen contacto directo con la agencia tributaria, con los técnicos correspondientes, con las entidades españolas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Entonces, conociendo esto más o menos, aquí tenéis, bueno, esto de los datos del DIR3, basta con que busquéis en Google DIR3, el nombre de la entidad pública que queráis, y ponéis BW Router y os aparece todo tipo de enlaces, ¿vale? De organismos. Si yo quiero aquí hay más. Este es el enlace que yo decía antes. Aquí hay un enlace de DIR3, que es este, creo recordar, ¿vale? Pero claro, esto también es un web service y es de pago. No sé si es de pago o no, pero tiene unos requisitos con los cuales podamos consumir ese API directamente para consultar ese tipo de entidades de DIR3. Y bueno, pues aquel que quiera probar o pedir información en esta página web, pues puede hacerlo, porque tiene dos servicios, este de aquí y un alta de API de contribución, que no sé lo que es, todo esto lo leéis vosotros y ya está. Esto forma parte del Gobierno de España, del Ministerio Territorial y Función Pública. Por lo tanto, es un web service, tenéis que tener certificado, etcétera, etcétera, o bien conocer a través de sistemas clave, ¿no? Identificación electrónica para las administraciones, ¿vale? Este también os lo pasaré en el documento para que podáis consultarlo. Nosotros desde Éxito de Cliente no vamos a tirar por este camino, porque bueno, hay que darse de alta, seguir una serie de historias y demás. Vosotros lo miráis, o si alguno de vosotros que estáis aquí tenéis conocimiento de ello y queréis compartir en el foro del NEO documentación al respecto, pues la compartís, ¿vale? Y aprovecho, si muchos de vosotros vais a ver cómo funciona este servicio y vais a probarlo, pues os animo que en el foro de Belneo, al margen de comunicarnos a través de soporte, cualquier tema o cualquier consulta, cualquier incidencia que en ese momento la aplicación nuestra de BW Router tenga, pues podéis hacer piña entre todos en el foro y también exponer preguntas y dudas sobre ese servicio, ¿vale? Perdóname que insista, pero siempre el uso del foro o bajo mi punto de vista, es el más idóneo para todos, porque ahí, si con más información compartamos por ahí, sería la vía más directa para compartir.
con los demás, aunque existan otros medios, como ya sabemos, pero son medios más directos, no es un medio más global, ¿vale? Si hacéis una pregunta en cualquier canal, pues la pregunta queda para ese canal y los miembros de ese canal. No quedaría para los miembros del foro, que pueden entrar y salir y verlo cuando lo estime oportuno, ¿no? Porque en un canal, no sé, tipo Twitter o tipo Telegram, se puede perder en el tiempo, ¿vale? Entonces, no está al día, ¿vale? Vale, este sería el DIV 3. Y aquí, básicamente, solo me quedaría, digamos, ver un poco la aplicación de BW Router y el API REST para ver cómo funciona, ¿vale? Entonces, lo primero vamos a ver aquí. Esto sería la página del API REST. Yo ya me he logueado. Lógicamente, te dan una API REST, perdón. Este es el API REST mío de pruebas. Bueno, si lo queréis utilizar, bueno, a lo mejor algún día deja de funcionar porque lo cambiaré, ¿vale? Cada uno que use su propio API, que tampoco cuesta trabajo pedirlo y que es gratuito, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, de momento, las opciones que tiene disponible este API REST, ¿vale? Tiene un montón de opciones. Si yo me voy aquí, por ejemplo, lógicamente me va a pedir una serie de parámetros aquí. Yo he puesto aquí la cabecera. No aceptable. Me da por qué, porque no habré rellenado algo, ¿no? Tipo JSON. Bueno, vamos a ver si aquí el proyecto en este caso, voy a ejecutar aquí esta aplicación. Un momento. El proyecto sería el que yo tengo de prueba, que es este, el nombre que se le da inicialmente cuando creáis ese API. Proyecto es este. Vale. Vale, y aquí tendríamos, por ejemplo, junto a ese parámetro y el proyecto y el API key de la cabecera, usando este CUR, en otro caso lo hemos convertido al JavaScript en Beldeo, nos retornará distinto JSON, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora en el departamento de sitio de cliente en Beldeo es intentar crear las tablas correspondientes con toda esta información, ¿vale? De momento las estamos creando, que ahora lo veréis, con los mismos campos que vienen aquí, para que nos sea más sencillo después el actualizar los campos a través de JSON, ¿vale? Tenéis aquí un montón. Aquí tenéis pedidos. Si voy a clientes, por ejemplo, lista de clientes, pues el proyecto siempre te lo va a pedir, porque tú puedes tener distintos proyectos dentro de la misma cuenta, ¿vale? Te pide el formato, si lo quieres en JSON o en XML. Nosotros siempre lo vamos a usar en JSON. Y si hay algunos parámetros más, pues se le pone, si no, pues nada. Aquí tenemos, pues, la lista de los clientes. Por ejemplo, aquí tenemos 2 clientes, Lógica Hispalis y Belneo, por ejemplo, ¿vale? Aquí, lógicamente, podemos crear un cliente. Aquí es donde nos vamos a... o voy a comenzar a desarrollar esta parte, que es la más típica, creando las funciones remotas para que se puedan crear los clientes desde la aplicación nuestra de VRP, ¿vale? Aquí, lógicamente, el proyecto siempre nos lo va a requerir, el formato, y aquí nos va a pedir una serie de campos en el body que son parámetros, ¿vale? Y son requeridos como tal. Y aquí, claro, esto, si observáis el trabajo que esto tiene, es decir, aquí hay multitud de campos que tenemos que rellenar, unos serán requeridos y otros no, ¿vale? Para componer el JSON final para poder darle de alta a este cliente en BW Router. En el caso que BW Router ya tenga esta información de este cliente, pues nos puede devolver automáticamente con los retornos el tipo de transporte, si es facturación electrónica, por ejemplo, y el tipo de documento si es factura de 3.2 o el que sea. Es decir, que aunque le enviemos información para dar de alta al cliente, él nos retorna un JSON con los valores que ellos tienen ya
almacenados y comprobados en su base de datos. Por lo tanto, podríamos tener nuestra propia base de datos también de los tipos de transporte, documentos y demás. ¿Vale? Bien, entonces aquí podréis también observar en cualquier llamada al API que hay una serie de valores fijos, en este caso el método de pago, que pueden ser estos de aquí. Por lo tanto, en la aplicación que ahora voy a enseñar, podéis encontrar algunos menús donde no tengamos la opción de importar desde el API. ¿Por qué? Porque simplemente no está disponible aquí. En el momento en que esté disponible, pues lo podemos incorporar. Pero mientras no esté disponible, no podemos incorporarlo. ¿Vale? Lista de canales disponibles. Aquí. Lista de esquemas. Vale. Canales disponibles. No está activo. Esquema. Bueno, vamos a utilizar este también como prueba. Y ahora pasamos de nuevo a la aplicación. ¿Vale? Aquí tenemos un montón de esquemas también. Ellos le dan un código interno y una pequeña descripción y por países. ¿Vale? Se tienen las monedas, ellos tienen su propio código de moneda, por lo tanto tenemos que usarlo y enlazarlo también con los códigos de monedas de VRP. ¿Vale? Tipo de documentos, vamos a ver, aquí sí, tipo JSON. Sí, y aquí hay un montón, ¿vale? Aquí me ha devuelto una lista inmensa. Ahora lo vais a ver más claro en la propia aplicación cómo funciona esto. Básicamente esto quiero deciros que vayáis mirando aquello que os deis de alta en el servicio para trastearlo por lo menos, vais mirando todo lo tipo de funciones disponibles a través del API, ¿de acuerdo? Bien, de aquí no voy a explicar nada más porque básicamente es un API el cual tenemos que estudiar y tenemos que ir viendo poco a poco. Aquí tenéis en el canal de ellos de YouTube, aquí hay un par de vídeos o tres que sí me gustaría que vieseis para que veáis más o menos el ciclo completo de trabajo de BW Router. Aquí tenéis cómo se presenta el ticket buy en BW Router, que también se puede usar el ticket buy desde BW Router. Tenéis aquí, por ejemplo, facturación electrónica obligatoria y key digital. Aquí tenéis, creo que es en la primera parte del vídeo, se explica todo muy bien, o al contrario, o en la segunda parte, y una parte de ello se trata del key digital como tal. Pero lo que me interesa que veáis es la parte de funcionamiento de BW Router, para que veáis cómo funciona verdaderamente. Después tenéis aquí varios vídeos cortos o varios tipos de vídeo con otras aplicaciones, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Mayormente también son vídeos cortos de cómo se usa el envío, por ejemplo, de factura electrónica a través de PayPal, pero en su página web. Entonces, todo este tipo de cosas es bueno que sepáis, o menos que sepáis que existe, que veáis cómo puede funcionar, porque según vuestro interés que tengáis en esta aplicación de Berneo, de BW Router, pues vamos ampliando y vamos dando funcionalidades y prioridades en base a lo que tengamos hecho, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la aplicación esta de aquí. Ya hemos visto aquí lo que sería la parte de configuración del API, que aquí simplemente es un formulario que ya está disponible. Esta es la URL de demo, ¿vale? Por lo tanto, cuando solicitéis la demo, que os facilite la URL demo y no la de producción, ¿vale? La demo sería esta, que la he puesto yo como contenido inicial automáticamente. Os devolverá un proyecto, un identificador de proyecto, que es un número. También haría falta aquí el nombre del proyecto que vayáis a crear por defecto, que podéis tener múltiples, y el API key que se os facilitarán a través de la propia página, ¿vale? Después yo aquí he ido añadiendo cosas por ir limitando, digamos, las funcionalidades en el tiempo, ¿vale? Y observaciones como tal. Aquí la empresa que está activa sería esta de aquí, ¿vale? Podéis mirar el código, cómo está hecho, que eso es sencillo de ver. Después tenemos el API REST, que aquí también iremos, conforme estén creados las funciones remotas
para este microservicio o para este conector, que no me acordaba, conector, pues iremos ampliando también y creando las mismas funciones remotas como procesos para que se puedan consumir por el API REST, ¿vale? Para que se pueda ampliar a cualquier tipo de aplicación realizada en cualquier lenguaje. Por lo tanto, si tenéis este conector al día de información, pues podéis compartir vuestra aplicación y vuestros datos, ¿vale? Aquí entramos ahora. Ya os comento que esto he intentado hacer casi la misma apariencia que lo que hay aquí, ¿vale? No con tanta información como hay aquí, pero más o menos el mismo tipo de información. Los ficheros maestros. Y ahora veremos las tablas, cómo están hechas y el por qué. Aquí tenéis una tabla de empresas y aquí veis que en el menú, en esta de menú general, hay un botón de importación, ¿vale? Entonces, yo en este caso tengo solamente creado una empresa. Aquí están los datos básicos con los que yo he creado esa empresa de prueba y son datos que me retorna el JSON cuando yo me conecto a él por aquí, ¿vale? Y si hubiese más empresas, pues más empresas, ¿vale? También habría que crear aquí la opción de cuando yo creo una nueva empresa que se envíe a BW Router, pero eso ya formará parte de las funcionalidades que vayamos añadiendo automáticamente mes a mes. Ahora solamente me descargo las empresas. Los canales. Los canales pasa lo mismo. Si en este menú existe esto de aquí, yo puedo darle aquí que me conecta con el API de BW Router y me actualiza los canales disponibles. ¿Qué son canales disponibles? Pues aquí tenéis. Es, digamos, el punto de entrada a través del cual va a recibir esa información la Hacienda Tributaria, ¿vale? Aquí tenéis 76 canales distintos, los cuales, si cada uno de vosotros tendríais que desarrollar el XML o la modalidad correspondiente de cada uno de ellos, pues no sé si os daría tiempo a atender a tantos clientes a la vez que os requieran todo este tipo de información, ¿vale? Aquí tenéis el gobierno, tenéis EFA de Cataluña, tenéis un montón, ¿vale? El facturado firmado, el adjunto, el de PayPal, tenéis 76. Yo recomiendo que de vez en cuando actualicéis, porque ellos conforme van creando modelos nuevos y canales nuevos de comunicaciones, pues lo van creando aquí y lo van añadiendo. Esta es bueno, tenéis de todo, para el Corte Inglés, para el Facturación Cataluña, para FACE BW, tenéis 500.000 servicios, ficheros PDF firmados, en fin, tenéis un montón de servicios, ¿vale? Y aquí es la clave, digamos, el valor, digamos, que tendríamos que usar en nuestro JSON cuando queramos hacer referencia a ese canal disponible, ¿vale? Veis aquí que hay un montón de ellos, ¿vale? Y por eso era el tema de los precios. Tendréis que evaluar vosotros. Si vosotros tenéis arquitectura y infraestructura suficiente de desarrolladores y de departamentos como para realizar todos estos canales, mantenerlos vivos y cada uno de los formatos en XML o en el formato que estén, mantenerlos actualizados. Aquí está también Ticketbuy, está todo. Tenéis red eléctrica, Pajero, tenéis un montón. A priori, tenéis un montón. Aquí tenéis PayPal en distintas modalidades, la Junta de Castilla, el Departamento de Salud Vasco, lo que queráis, ¿vale? Y lo tenéis todo. Tenéis Canarias, en fin, todo lo que hay. Y insisto, esta aplicación se utiliza mucho a nivel europeo y tiene miles y miles de clientes usándolas. Por eso llevamos tiempo examinando esta aplicación, preguntando a empresas que la utilizan y, bueno, y hemos decidido crear este pequeño módulo, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. Después, estos canales, si tenemos aquí los tipos de transportes, es decir, esos canales pues tienen también los distintos de transporte que están aquí, que se corresponden cada uno con cada... ¿Veis aquí? El transporte que se corresponde con cada tipo de información que hemos importado aquí y que nos devuelve aquí, ¿vale? Cada uno tiene con sus códigos propios, que son los que hay que usar directamente a la hora
de creación de facturas y demás. Aquí tenemos tipos de documentos, por ejemplo. Aquí tenéis los XMLs. Aquí, si yo hago esto y amplío aquí, aquí tenéis 206 formatos distintos, entre XML, CSV, historias. Lo mismo de antes, si vosotros tenéis que desarrollar todo esto, pues si tenéis recursos suficientes, perfecto. Si no, yo intentaría de obligar, entre comillas, a mi cliente final a que utilizase un servicio de esta característica. Lógicamente tiene que pagarlo, ¿vale? Que tenéis un montón, podéis verlo cuando tengáis la aplicación, podéis echar un vistazo, porque tiene formatos de muchos países y de todo sitio, ¿vale? Y claro, nuestra labor ahora sería ir añadiendo a BW Router y la aplicación de VRP, al proyecto que va por encima de VRP, ir añadiendo estas pequeñas funcionalidades, que son bastantes, para que podamos enviar a BW los formatos de facturación electrónica de VRP y consultar los estados en cada momento. Y según los estados, pues actuar en consecuencia. Y aquí lo mismo, si esto tiene el botón de importar, periódicamente le dais a importar. O bien directamente podéis crear una tarea en el servidor que vaya importando, no sé, toda la noche las posibles modificaciones que pueda haber de estos tipos de ficheros. Voy a seguir por aquí. Hemos dicho los canales, que ya lo hemos visto. Métodos de entregas. Aquí, por ejemplo, no tiene el botón de importar. Entonces, ¿qué significa? Que esta tabla la he creado yo a mano, en este caso, y he metido los datos yo a mano, pero porque forman parte de parámetros que hay que rellenar en el API, en alguna instrucción de API. Clientes, aquí lo mismo, yo puedo subir o bajar clientes, ¿vale? En este caso creo que sí estaba hecho las dos cosas, ¿vale? Tanto importar como subir, ¿vale? Lo comprobáis vosotros y ya está, ¿vale? Aquí se importa toda la información. He puesto estos nombres porque todavía no tenemos definido unos nombres de sus formularios, ¿vale? Y los DIR3 correspondientes. Este de aquí, aunque veáis que puede importar y exportar, esto no es válido, ¿vale? Porque no tenemos acceso directo a través del API REST de ellos, de B2B, tenemos acceso a los DIR3, porque los DIR3 no están compartidos. Y aquí lo mismo, los datos y ya está, ¿vale? En este caso, este sí tiene un DIR3 porque lo metí yo a mano, consultando a través de la web, consultando esta información, ¿vale? Después, clientes, los códigos DIR3, que serían estos, los que tú metes a mano. Si los metes por aquí, pues puedes tener aquí tu propia base de datos, ¿vale? Y aquí lo tenemos puesto. Simplemente el cliente que utilizaría ese órgano que utilizaría esta información como tal. Esta es la información que llega directamente a la persona de la ventanilla única correspondiente que tramita esa factura. Por lo tanto, es importante que en el organismo público tengamos completada esta información. Si no, no sería válida. Importante, los estados de las facturas. Es decir, voy a actualizar por si hay algo nuevo. Son 20, no hay nada nuevo. Estos son los estados en los que cuando enviamos una factura a través de VRP, en este caso, pues estos son los errores o los estados que nos devolvería, ¿vale? Nos devolvería esto en inglés, en el JSON, y nosotros hemos creado esta tabla con esto. Este tipo de estados de factura pues va a permitir, o ellos tienen la posibilidad de permitir que sea para factura recibida o para factura emitida. Por lo tanto, lo podemos ver. Lógicamente, esto se va a actualizar automáticamente en el programa de VRP cuando enviemos a través del alternador que actualice los estados de las facturas. Entonces, mandamos a actualizar los estados de las facturas que no estén aceptadas, por ejemplo, ¿vale? Porque si están aceptadas, pues están aceptadas, no hay más. Sí es verdad que tendríamos que tener el control que últimamente se ha realizado en VRP para que esas facturas no se puedan modificar, ¿vale? Porque ahora mismo esto es un microservicio. Está aquí, los datos están aquí todavía, pero cuando los datos que importemos y exportemos los llevemos a nuestra tabla de VRP,
pues esa factura no se puede modificar, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? O sea, aquí tenéis todos los tipos de código que nos devuelve el estado de una factura. Si se utiliza el método de descarga de PDF, pues te dará este estado, ¿vale? Lo que no sé ahora mismo, tengo pendiente con el área técnica de B2B, de ver si podríamos recibir más de un estado o no. Si es un estado único o serían varios estados, ¿vale? Porque puede estar rechazada, pero no puede decir por qué, ¿vale? Porque sea inválida, informada como pagada o cualquier tema, ¿vale? Pero bueno, eso poco a poco. Tenemos los esquemas, que ya hemos visto antes. Los esquemas es otra tabla que podemos importar automáticamente. No hay nada nuevo y son datos que ellos requieren, ¿vale? Ya veremos en qué instrucción de API REST se requieren este tipo de estados, porque va a depender del país y va a depender de muchas cosas, ¿vale? Los eventos, en este caso, los eventos son únicamente, bueno, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, ¿no? Sería como el histórico de lo que se está haciendo en ese API, ¿vale? En este caso sí podemos descargar lo que se hace en ese API. Por lo tanto, podemos tener monitorizado qué es lo que se ha hecho de movimientos en el API. Los impuestos, aquí pasa lo mismo. Aquí no hay importación porque no hay API REST para importar, ¿vale? Por lo tanto, he puesto a mano los distintos códigos que sí se tienen que utilizar cuando utilicemos un JSON correspondiente. Lenguajes, aquí lo mismo. Ellos tienen en el API la posibilidad, no hay ninguno nuevo, y estos son los lenguajes que ellos tienen definidos para uso dentro de su API, ¿vale? Métodos de entregas, está aquí, por ejemplo. Aquí tenemos distintos métodos de entrega también. Aquí tenemos, por ejemplo, pues no sé, este de facturación electrónica de Cataluña, ¿vale? Pues tiene este dato. Aquí veis que sale más información, pero porque la he puesto a lo mejor porque sería algún enlace o algo, ¿vale? Tenéis todo y la categoría, el ID y todo. Y el país en este caso por el que está. Son datos de prueba, por lo tanto no creo que salgan todos los datos oficiales que pueda haber, ¿vale? Tenemos el prior, tenemos PayPal, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Si toda esta información hay que procesarla junto a la información de vendedor. Métodos de pago, exactamente igual. En este caso, los métodos de pago, la forma de pago, no existe API y los he creado a mano, ¿vale? Con el código que ellos tienen, que sería este, y una pequeña descripción para nosotros usarlo. Método de pago ya lo hemos visto. Las monedas, vale, monedas. Pues aquí hay lo mismo. Aquí tienen ellos, voy a actualizar por si hay alguna más, 191 monedas, ¿vale? Entonces aquí en cada una de ellas pues hay una serie de información que nos retorna por el JSON y que tendríamos que usar en llegado el caso en cada momento, ¿vale? Si yo consulto aquí España, no sé si está la España por aquí, o el euro, aquí está el euro, por ejemplo, ¿vale? Y funciona de esta forma. El código euro, el símbolo, una subunidad que serán céntimos, imagino, subunidad de 100, entidad HTML, no sé qué significará esto para ellos, y los distintos separadores que podemos optar en cada momento y el ISO correspondiente. Ya sé que esto es un poco pesado explicarlo, pero es algo breve de explicar para que a partir de ahora lo tengamos todos, ¿no? Aquí están los países también es importado, ¿vale? Aquí tenemos también las suscripciones, en este caso no está hecho. Tenemos los términos, que ya lo hemos visto, términos sería de 120 días, 15 días, en fin, estos términos son los que ellos utilizan también internamente y son los que nosotros tendremos que utilizar en el caso de que lo requiera esa petición al API. Los tipos de documentos, ya hemos visto antes, que hay 200 tipos de documentos. Tenemos también los tipos de transporte, que ya hemos visto antes, ¿vale? Y tenemos aquí también lo que sería las unidades, que son esto, son unidades que las he creado yo a mano también,
partiendo de los datos del API de ellos. Vamos a aplicarlo brevemente en edición, para no hacer mucho más largo esto, porque entiendo que es un poco pesado. A ver, aquí B2B Router, ¿vale? Bueno, tenemos claro, ya que están todas las aplicaciones abiertas aquí, lo que es cada una de ellas, ¿no? El ejemplo de microservicios, donde nosotros iremos añadiendo, bueno, vosotros tendréis que añadir servicios propios. Si queréis compartir esos servicios con otras personas, pues le facilitáis las credenciales de acceso a funciones remotas y ya está. Tenéis la aplicación de B2B Router, que es esta que estamos viendo por encima, en la que simplemente he creado un pequeño boceto de lo que es la aplicación de B2B Router en la página web de ellos, del proveedor, ¿vale? Esta es la aplicación que mensualmente se irá modificando conforme se vaya evolucionando. Esta aplicación es la que se entregará mensualmente en el plan de formación continua del mes correspondiente. Si vemos interesante, incluimos un pequeño vídeo explicativo de lo que se ha modificado en esa versión de ese mes, o bien podríamos incluir algunos minutos para explicarlo online directamente. Todo dependerá del tiempo de duración del curso de ese mes. El PFC, que es simplemente un ejemplo de conexión hacia el microservicio a través de funciones remotas. Y esta es la aplicación que hereda VRP y que tiene, en este caso, las tablas de extensión que veis aquí, de configuración y de ventas, ¿vale? Aquí sería lo que, claro, en esta tabla hay que ir componiendo el JSON correspondiente para poder enviar al final la factura correspondiente, ¿vale? Aquí hemos pensado que por cada factura que se cree o se modifique, en la tabla de extensión automáticamente se va a generar el JSON pendiente de ser enviado. Es decir, podemos generar el JSON de manera desde el propio alternador como una opción, pero para que sea más invisible de cara al usuario final, pues en el posterior al alta o posterior a la modificación de esa factura, que todavía no esté procesada y no esté aceptada o cancelada, componemos un objeto texto con el JSON y sería la información que enviaremos a B2B Router para no perder el tiempo en ese momento en componer el JSON. Vale. Vámonos aquí donde estábamos. Y aquí tenemos, bueno, procuramos siempre organizar la información en carpetas, como ya sabéis que tiene VRP. Aquí hay distintas variables globales que tiene el API key, configuración, nombre del proyecto, el servidor, el API key activo, la senda base, el UI, que sí se utiliza también como función. Tenemos distintos recursos, lo de siempre, el API REST, para que lo tengáis siempre activo, como tal. El consumo de web service, que es lo que yo personalmente empleo directamente. Utilizamos esto, pero a través del creador, de manejador de objetos o a través de esta función, para aquellos que no se quieran luchar directamente con el JavaScript. Bueno, tenemos algunos iconos, algunos dibujos, y aquí en las tablas maestras, pues ya comenzamos a tener, por ejemplo, un montón de tablas. Creo que faltan algunas más. Todo lo que veis aquí ha costado tiempo de desarrollo, tiempo de, sobre todo, de cómo está confeccionado en B2B para confeccionarlo aquí después. Es posible que algunas de estas tablas o algunas de ellas les podamos ir generando enlaces a otras tablas maestras de esta misma aplicación, conociendo los valores, o bien simplemente añadiendo un nuevo campo según vaya haciendo falta. Aquí lo mismo. Aquí veis que en este caso esta ya tiene plurales. Métodos de categoría. Aquí yo ya he puesto un método de categoría porque sé que ese método es ese, ¿vale? Y bueno, y algunos datos si está seleccionado, si no está, etcétera, etcétera. Los clientes igual. Aquí veis la tabla de cliente donde he puesto el JSON completo que me devuelve el API REST de B2B Router, que sería el formato de la ficha de cliente que ellos manejan o ellos trabajan. Aquí únicamente hemos ido incorporando
distintos enlaces internos a otras tablas de aquí de meneo para que la información se vaya cumplimentando. En todo caso, es posible que existan distintos campos o enlaces a maestros que tengamos que añadir y tengamos que cumplimentar bien o bien mediante un proceso o algo que ya iremos viendo. Lo pongo en inglés tal como está para que después podamos usar las instrucciones de JSON para dar de alta y modificar automáticamente con una sola línea, ¿vale? Entonces, por eso pongo siempre el formato este de ellos en inglés. Aquí hay algunos campos más que se han incluido, pero bueno, aquí tenéis método de pago, el método de pago, veis aquí, lo enlazo directamente, etcétera, etcétera. Entonces, podéis revisar las personas. Yo creo que estos son los contactos de un cliente, son las personas autorizadas y están aquí, ¿vale? Con esta información básica del JSON que me retorna ese API REST de ellos. El DIT3, pues lo mismo. Aquí quizás, bueno, habrá alguna modificación para que podamos tener por cada órgano, por cada unidad tramitadora, unos plurales y lo podamos ver todos. No me preocupa porque estos órganos, estos datos los podemos obtener a través del DIT3, como habéis visto antes, ¿vale? Aquí tenéis algunos servicios, productos y servicios, los de cabecera, los de datos, y estos serían plurales, ¿vale? Podéis ver que algunas tablas empieza por el mismo nombre, este es el de cabecera, datos de cabecera, que aquí yo he puesto datos de VRP, de artículos de VRP, para ir rellenando información. Aquí tenéis los datos de ellos, de la línea como tal, que también hay que ir mostrando y añadiendo campos, ¿vale? Insisto, esto sería un plural de ellos, porque un campo, en este caso, un producto o un servicio puede estar en distintos idiomas. Entonces, ellos me lo devuelven en distintos idiomas. Entonces, yo aquí tengo un plural para que tengamos ese producto o ese artículo en distintos idiomas, en el caso de que el producto esté con distintos idiomas, claro, y este con abreviaturas, ¿vale? Insisto, la estructura de estas tablas puede cambiar, pero siempre, porque todavía no estamos comprobándolo todo, vamos paso a paso, y yo creo que lo importante ahora es lo que, a ver si para el mes que viene podemos tener hecho la parte de alta de clientes para que podamos dar de alta los clientes desde aquí. Si no, pondríamos la opción de ir revisando tablas intermedias e ir completando las tablas que falten y los enlaces a otras tablas maestras, ¿vale? Las monedas igual. Esta tabla de monedas, pues este formato es el de ellos. A lo mejor aquí, pues nosotros podríamos incluso crear un enlace a la tabla de monedas que usamos en VRP, por tenerla como información, ¿vale? Por ejemplo. La empresa, igual. La empresa, que aquí pues, podemos poner los datos de la empresa en curso de VRP, por ejemplo, ¿vale? Pero es el estado actual de la empresa que yo tengo activa en BW Router, que nos da esta información. Los esquemas igual, ¿vale? Este es un código, un nombre de esquema y el país a que pertenece, ¿vale? Habrá tablas que son simplemente tablas maestras puras y duras, ¿vale? Con datos simples creados a mano. Esta igual. Estos son los estados de la factura. Esta es una de las más importantes a tener en cuenta, ¿vale? Siempre. El estado de la factura. Los eventos, pues si queremos ver qué es lo que se ha hecho en el API, pues tenemos aquí un historial de las llamadas que hemos hecho a ese API REST. Los impuestos igual. Veis aquí que prácticamente todo son tablas maestras con campos y con su formato de campo. Lenguajes disponibles, método de pagos, países, que en este caso es el país que ellos manejan, ¿vale? Que a lo mejor también podríamos enlazarlo con el país, enlazarlo a países de VGP, si hace falta para algo. Los términos, exactamente igual. Sí, son distintos tipos de tablas que vosotros, si lo usáis, pues vais viendo y podéis enviarnos feedback sobre ellas y comentarios, ¿vale? Tipo de transporte también es una importante, ¿vale? Aquí veis que hay algunos triggers, porque voy asignando el país al enlace, a la tabla maestra propia de esta aplicación como tal, pues veis siempre los
los triggers, ¿no? Que es lo que se ha hecho ahí. Si veis algo erróneo, lo comunicáis. También tenemos aquí, igual, los tipos de transportes con distintos enlaces, y aquí lo que hago es poner el tipo de enlace y ya está, ¿vale? Y este lo mismo, este hace algo igual, ¿vale? Graba el enlace al país y al tipo de documento. Y aquí otra tabla con las unidades, ¿vale? Con plurales automáticamente. Bien, tenemos aquí una tabla de formato de respuestas, JSON o XML, por si la queremos usar en algún momento. Tendremos también aquí donde pondríamos aquí tenéis distintas funciones que sí he usado en las tablas para leer el ID del lenguaje, el ID del método de pago, del país, del término, de la unidad, del impuesto, que básicamente todo es igual, simplemente leyendo el ID de la variable local en la tabla correspondiente y retornando la variable, ¿no? Esto, ahí, vale. Y todas las demás funciones hacen lo mismo, hacen la lectura de la tabla del código ID para que esos códigos se enlacen directamente en la tabla cuando se usa, ¿vale? Funciones, aquí tenéis utilidades, la de siempre, constantes, iremos tratando de poner todo tipo de mensajes en constante para que sea multiplataforma y tengáis que hacer menos trabajo. Aquí en las facturas, pues nada, aquí de momento, aquí podéis tener esto, pero aquí en este tipo de factura emitida y factura recibida, ¿vale? Tenemos que determinar en el equipo de éxito de Berneo si vamos a añadir lo que sería los datos de las facturas emitidas de VRP, de la tabla, creo que era MIC, facturas emitidas o facturas recibidas, o usar directamente los datos de la cabecera de factura de VRP, ¿vale? Pero bueno, básicamente que en estas tablas tiene que estar nuestra información también relacionada como tal. Después aquí es donde crearíamos una factura emitida, ¿vale? Este sería el proceso temporal que no está aprobado ni está nada, para que nosotros desde aquí podamos generar la URL base que ya tenéis aquí, que serían las que el API nos devuelve, sería el nombre del proyecto y finalmente una URL más y ya está, ¿vale? El método correspondiente, los datos que irían en la cabecera, que generalmente serían el content type, el tipo de aplicación y el API key, que sería una variable, ¿vale? O una constante local. Y aquí sería el body, lo que iría en el body, y esta es toda la información que necesita enviarse a esta llamada al API de B2B para que me cree la factura. Esto ni está comprobado ni está todavía nada, ¿vale? Porque nos obligaba primero a tener el cliente, tener todos los datos del cliente. Pero que básicamente todas las llamadas que hagamos a partir de ahora a B2B Router van a ser de esta característica. Vamos a leer los datos por defecto, proyecto en curso, y vamos a conocer aquí la URL de la cual vamos a hacer la petición, los datos correspondientes del método, la cabecera y el body, y a partir de ahí utilizamos el manejador de objetos de ese proceso y aquí ya nos devolvería lo que sería la instrucción, ¿no? Y aquí creamos o modificamos la lista de esa tabla con ese valor, ¿vale? Ya te digo, esto el que lo vea no es funcional, yo no lo he probado todavía, lo hemos hecho por ir haciendo un pequeño método y así serían todos. Aquí, cuando tú llames este proceso, pues tienes aquí simplemente la variable de estado y todas las variables que queráis utilizar y controlar están todas aquí, ¿vale? Bien. Sería básicamente cómo va a estar organizado todo esto. No sé si por aquí tenéis alguna duda más, alguna pregunta. Hola, Antonio. Dime. ¿Me escuchas? Mira, tenemos un par de preguntas, son referentes a los formatos, te digo. Mira, nos pregunta Florentino Moreno, muchísimas gracias, Florentino. Hola, Antonio, ¿sabes si B2B Router ya contempla Verifactu? Creo que sí.
Lo que pasa, como si quieres, se lo pregunto directamente, ¿vale? Me mandas un soporte y me dice a la atención de Antonio Vela y yo le pregunto a ellos si contempla Verifactu. Creo que sí, pero ya te digo, lo que has visto ahí en pantalla, como es un servidor demo de ellos, pues seguramente todas las opciones de importación pues no se las traiga. Existan algunas más. De esta forma, vamos a buscar por aquí, que yo creo de haberlo visto en los métodos de entreno. No sé si aquí, very, hasta aquí no tiene. Tipo de transporte. Aquí no veo ninguno, pero yo creo que sí, ¿eh? Lo he visto por algún sitio. Vale, De sí, esta forma, lo que te comento, abre un soporte y yo le pregunto y ya te respondo y lo sabremos para todos, ¿vale? Gracias. Vale, muy bien. Y otra pregunta de Juan Luis Guzmán Hurtado, muchísimas gracias. Nos dice, hola, ¿qué pasa con LATAM? Le habíamos comentado que hay también sí, para... LATAM, yo sé que ellos están a nivel europeo, España y un montón de países europeos. Me consta que están intentando de hacer algo para LATAM, pero claro, yo no sé si ahora mismo tienen algún tipo de servicio con los distintos países de LATAM, porque tienen que estudiar. Ellos, me consta que en sí, y en algunos seminarios de ellos, que podéis ver en su canal de YouTube, hablan de LATAM. Y claro, están en acuerdo con las entidades con las agencias tributarias de cada país para comprobar qué puntos de entrada son los que tienen que usar. Por lo tanto, hasta que ellos no tengan esa información, ahora bien, si tú conoces los distintos puntos de entrada de LATAM, pues yo te animo a que consultes esos APIs y podemos hacer otra aplicación para LATAM. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pero de momento yo os animo a que no hagáis nada vosotros, sino que si os interesa el servicio, por todo lo que se conlleva, los clientes finales que vean la mejora de ese producto vuestro, que aunque les coste una cuota mensual a ellos por el servicio, pero vosotros como programadores atenderéis la demanda de esos servicios lo antes posible. Muy bien, muchas gracias, Antonio. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues esto lo pasamos. Esto también ya lo hemos visto. Y bueno, ya está. Yo por aquí, no sé el tiempo, bueno, el tiempo está bien, no hay. Ahí os aparece un enlace a la encuesta. Espero que os haya gustado, al menos yo sé que ha sido un poco tedioso y pesado, pero es una información mínima que quería mostraros y a partir de ahora, mes a mes, la información va a ser más directa y entregando el código, claro, que es lo que importa, ¿vale? Informaros que la aplicación que hereda VRP, lógicamente en los recursos que vamos a facilitaros, no existe VRP. Por lo tanto, cuando instanciéis la solución de esta de VRP, lógicamente tendréis que revisar las instancias y organizarlas bien, es decir, eliminar la instancia en vacío que os haya creado y heredarla con vuestro VRP, ¿vale? La aplicación de microservicios, bueno, quien quiera añadir microservicios y compartirlo con los demás, que lo haga. Yo animo a ello. La aplicación de BW Router, claro, lógicamente, si no la queréis utilizar como conector independiente, pues también podéis heredarlo. Pero bueno, pero se trata de que sean servidores distintos para que desde distintas aplicaciones o lenguajes distintos podáis utilizarlo como tal. ¿Vale? Muy bien, si no tenéis ninguna pregunta, le dais al enlace de la encuesta y bueno, espero que os haya servido de algo y nos vemos por soporte y un saludo. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno. Gracias.